Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, viernes 12 de marzo del 2021. Bueno, vamos a esperar unos minutos mientras se van conectando sus compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, ya vayan abriendo el archivo de Excel con el cual trabajamos la clase anterior. Bueno, un poquito explicando lo que se realizó la clase anterior. En la clase anterior se explicó las generalidades de Excel. Se dio a conocer algunas de las partes de Excel. También lo que se podía realizar con las celdas, las series, los diferentes tipos de iconos que encontramos en una celda, también en las columnas, en las filas, la definición de columna, la definición de fila. Para la clase del día de hoy vamos a trabajar en cambio con las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división. Vamos a hacer también otras operaciones como son las de contar número, autosuma, promedio, obtener el valor máximo, el valor mínimo. Y si nos alcanza un poco de tiempo, trabajaríamos también un poco con el formato condicional. Bueno, entonces les doy unos minutitos mientras se van incorporando el resto de sus compañeros. Estamos ahorita 4 participantes, incluyéndome, es decir, solo 3 estudiantes conectados. Son las 6:12. Bueno, voy a dar 3 minutos para que se terminen de conectar el resto de sus compañeros. Hasta mientras voy a abrir el archivo donde tengo la parte de donde obtengo, ¿no? Para hacer lo que es el trabajo que vamos a realizar, es decir, la práctica, ¿no? Aquí estamos. Listo. Listo, bueno, mientras se van conectando el resto de los compañeros, voy a leer qué es lo que estamos haciendo en esta práctica, para que quede claro lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en esta práctica de Excel, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me dice en la primera columna A, realizar una serie de 50 números. Eso lo hicimos ya en la clase anterior, ¿cierto? Luego, en la segunda columna B, realizar la suma entre los números de la serie con un número fijo. Es decir, los resultados que se obtuvieron, ¿sí? De los números de la serie de números que se realizó, lo vamos a sumar con un valor fijo. Eso en la columna B. Tercer punto. Los resultados de las columnas B se le resta a un número fijo, es decir, la suma obtenida de la columna anterior de la columna B, vamos con esos valores a realizar una resta en cambio con un valor fijo.
El cuarto punto, algo parecido, solo que vamos a obtener de los resultados de la columna C, se multipliquen a un número fijo. Quinto punto, los resultados de la columna D se le divide a un número fijo. Después de eso, después de haber hecho las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, me dice que al final de la columna A vamos a contar cuántos números tenemos, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver números, es decir, ahorita de claro de ley sabemos que son 50 números porque hemos hecho una serie de 50 números. Pero si tuviéramos más números o más cantidades, con esta opción podemos saber exactamente cuántos números tenemos en esa columna. 7. Al finalizar la segunda columna B, vamos a realizar una autosuma de todos los números que tenemos. Octavo punto, al finalizar la tercera columna C, vamos a realizar el promedio de todos los números que tenemos. ¿Sí? El promedio, en cambio, acá. Punto 9, al finalizar la cuarta columna D, vamos a obtener el número mínimo de todos los números que tenemos. Punto 10, al finalizar la quinta columna, es decir, la E, vamos a obtener el máximo valor o el máximo número de todos los números que se ha obtenido. En la columna 11, punto 11, en la columna A, vamos a aplicar el formato condicional. Bueno, eso ya es otra parte, ya en el caso que lleguemos a avanzar, ¿no? Aplicar el formato condicional para seleccionar los valores que se encuentran dentro de un rango. Punto 12. En la columna B vamos a aplicar el formato condicional para seleccionar los valores que sean menores a 20. Punto 13. En la columna C vamos a aplicar el formato condicional para seleccionar los valores que sean mayores a 160. Punto 14. En la columna D vamos a aplicar el formato condicional, escala de colores y conjunto de símbolos para ver cómo fluctúan los valores de menor a mayor o viceversa. Cambiar el nombre de la hoja y proteger la hoja de cálculo. Esa es la práctica que se va a realizar en Excel, ¿sí? Listo. Nosotros ya la primera parte ya la hemos realizado, el cual es el de la serie, ¿sí? Esa ya la realizamos. Lo cual fue, en la primera columna A, realizar una serie de 50 números, ¿cierto? Me dice, para resolver este literal, realizamos los siguientes pasos, ¿sí? Escribimos lo siguiente en la celda A1, ¿sí? Bueno, eso no lo hemos escrito, vamos a escribirlo. Serie, ¿sí? Y le vamos a poner negrita y centrar. Listo. Y en A3, 1 y en A4, 2 y en A5, 3. Bueno, con dos valores basta y sobra. En A3 y A4, ¿sí? Seleccionamos la celda de A3 hasta la A5, que fue lo que realizamos en la clase anterior. Al final de la selección nos aparece un cuadro pequeño de color verde. Le hacemos clic al cuadro pequeño ubicado en la parte inferior derecha y lo arrastramos, ¿no es cierto? Presionamos el cuadro, lo arrastramos hacia abajo hasta completar los 50 números. Eso fue lo que hicimos en la clase anterior, ¿cierto? Y así obtuvimos nuestra serie de 50 números, ¿sí? Recuerden siempre ir recordando todo lo que se va haciendo. Listo. Bueno, ya pasó el tiempo que les había dado para el resto de sus compañeros se unan. Vamos a continuar ahora sí con la práctica. Vamos con la suma. Para la suma nos dice lo siguiente. En la segunda columna, es decir, en la columna B, ¿sí? Me dice realizar la suma entre los números con la serie con un número fijo. Para resolver este literal realizamos los siguientes pasos. Escribimos lo siguiente en las siguientes celdas. B1 suma, ya está. Y en la B2, 25. Listo. Bueno, primero les voy a leer y luego vamos a hacer la práctica, ¿sí? Listo. Ahora, para realizar la suma, escribimos la siguiente fórmula. En B3, escribimos la fórmula, ¿no? Igual suma, abre paréntesis, A3, punto coma, B3, ¿sí? Listo. Y luego damos Enter.
Dice, ahora en la parte inferior derecha le hacemos doble clic al cuadro pequeño y automáticamente se realiza la suma en toda la columna. Pero vemos que no es el resultado deseado, ya que me está sumando así, ¿no es cierto? A4, B3, A5, B4, A6, B5. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Y así sucesivamente. Pero eso no es lo que se quiere. Eso está bien cuando estamos trabajando con valores correspondientes a una sola fila. Lo que se quiere es que se realice la suma, pero con un valor fijo. Con lo cual seleccionamos todas las celdas. Bueno, esto en el caso de que queramos borrar, pero si se requiere, lo podemos borrar o si no lo podemos dejar ahí nomás, no hay ningún problema. Ahora corregimos la fórmula. En la celda B3 escribimos la siguiente fórmula. Igual suma, abre paréntesis, A3, punto y coma, B, signo de dólar, 2. ¿Sí? Entonces, con esa fórmula, ¿sí? Nosotros asignamos con el signo de dólar, asignamos que sea un valor fijo. Damos Enter y listo. Para que se realice la suma con un número fijo, se agrega el signo de dólar, lo que les acabo de decir, en medio de la letra y el número, entre la letra y el número, ¿no? Y luego vamos a la parte del botoncito verde, damos doble clic y listo, se hace todo la suma correspondiente y no olvidar guardar. Esto aquí hice unos videos hace unos años atrás, ¿sí? Cuando estaba dando clases en la Universidad Católica. Hice esos videos, igual está en mi cuenta de YouTube, está ahí subido. Son uno de los primeros videos que hice, no eran hablados, solamente los hacía para que vayan leyendo y vayan realizando los pasos. Bueno, entonces eso para tener en cuenta las operaciones que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer la suma. Antes de aplicar la fórmula de la suma, la palabra suma en Excel es una palabra que ya se encuentra en Excel, es una palabra ya reservada, que está almacenada en Excel. Yo puedo hacer también una suma utilizando los operadores, por ejemplo, igual, ¿qué quiero sumar? El valor que está en la celda A3, ¿cierto? A3, miren, si escribo A3, se selecciona justamente esa celda. Pongo el signo más, la celda B2, ¿sí? Y selecciono esa celda, ¿sí? Ahí lo que hago es escribir el nombre de esa celda. Y lo que va a operar son los valores que están dentro de esa celda, ¿sí? Doy Enter y me da 26. También yo puedo hacer lo mismo, igual, abro paréntesis, sumar A3 más, ¿sí? B2, cierro paréntesis, ¿sí? Doy Enter, igual hace la suma, ¿sí? Listo. Pero como sabemos que Excel tiene guardada, es decir, o reservada esa palabra suma, entonces la vamos a utilizar. ¿Cómo la utilizamos? Igual, suma, abrimos paréntesis. Si se dan cuenta, miren, aquí me dice el número 1. ¿Cuál es el número 1? La celda donde contiene el primer valor. ¿Cuál era? A3, ¿cierto? A3, punto y coma, y ahora me sale número 2. ¿Cuál era el siguiente número? B2, ¿cierto? No escribo B2. Cierro paréntesis y doy Enter. Y listo, me hace la suma. Le doy doble clic y listo, me realiza la operación. Pero como les estaba leyendo el blog de notas que les decía, si yo me coloco en el resultado me aparece ahí la fórmula. Igual suma A3 con B2. Si me ubico en la celda B4 me dice que es la suma entre A4 y B3. Si me ubico en la celda B5 me dice que es la suma entre A5 y B4. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Significa que lo que me está haciendo es una suma así. ¿Sí? Así es como me está haciendo la suma. Si ustedes hacen la suma, miren que le dan los valores. 1 más 25, 26. 2 más 20, 2 más 26, 28. 3 más 28, 31. 4 más 31, 35. 5 más 35, 40. ¿Cierto? Y así sucesivamente. 6 más 40 da 46 y así sucesivamente. ¿Cierto? Listo. Borrador. Pero, es decir, no es que esté mal la operación,
porque igual está haciendo la operación de suma, ¿sí? Pero lo que pide el ejercicio no es eso. El ejercicio pide realizar una operación, cualquiera que sea, suma, resta, multiplicación, división, pero con un valor fijo. ¿Qué quiere decir? Que 1 va a sumar con 25, 2 va a sumar con 25, 3 con 25, 4 con 25, 5 con 25, 6 con 25, 7 con 25, 8 con 25, 9 con 25 y así sucesivamente. Todos estos valores que están aquí hacia abajo, ¿sí? Van a sumar solo a este valor de 25, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si sumamos esos valores, 1 más 25 es ser 26, 2 más 25 27, pero me da 28, no es lo correcto. 3 más 25 es 28, me da 31, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque me está haciendo la suma de una manera que no es lo que deseamos, ¿cierto? Entonces, para lo cual debemos de cambiar nuestra fórmula, ¿sí? Listo. Entonces, nosotros podemos seleccionar todo eso y poderlo borrar, pero lo único que vamos a hacer nomás es lo siguiente. Damos doble clic aquí a la celda B3 y vamos a cambiar la fórmula. En el bloc de notas que les leí, ¿qué les decía el bloc de notas cuando queremos trabajar con un número fijo? ¿Qué es lo que aumentamos? ¿Qué símbolo? Los escucho. ¿Qué símbolo me decía en el bloc de notas que debo de aumentar? A ver, Castillo, Ramírez, Escobar, les escucho. Castillo se encuentra ahí. Ramírez, Escobar. Sí, profe, dígame. Ya, la pregunta que le estoy haciéndole a todos ustedes, les leí el bloc de notas para poder resolver y poder hacer una suma con un valor fijo. En el bloc de notas les leí, les dije que se debe colocar un símbolo. ¿Qué símbolo debo de colocar para hacer la suma con un valor específico? ¿Qué signo? El igual. El igual es siempre para poder introducir una fórmula. Pero para yo dejar un valor fijo, ¿qué símbolo o qué signo le debía colocar entre la letra B y el número 2? Eso les leí en el PDF. ¿Qué pasó? ¿No estuvieron prestando atención cuando le estuve leyendo el PDF? Recuerden que el blog de notas. En el blog de notas ya estaba resolviendo este ejercicio. El valor para resolver, el signo para resolver es el signo de dólar. Lo puedo colocar al inicio de la letra B y en medio entre la letra B y el número 2. Al dar Enter me da el mismo resultado, pero ya ha aplicado este símbolo. Y ahora lo que hago es corregir el resto de los valores. Recuerden que deben de ir haciendo la práctica ustedes, porque al terminar esta práctica la semana que viene, ustedes deben de presentar el mismo trabajo que he realizado, ya que ustedes están haciendo la misma práctica al igual que yo. Y de una manera mejor si le aparece algún error para que desde este momento se vaya solucionando. Ahora sí, me coloco en el punto verde, doy doble clic y listo. Y me da el resultado. ¿Sí? Si verifico ahora en la parte de abajo, miren cómo ya me aparece solo el B2 y el único valor que varía, ¿sí? Es en cambio los de la columna A, ¿sí? Listo, guardamos. Vamos con el siguiente.
En la resta. En la resta me pide realizar la resta para el valor de 10. Listo. Ahora sí, los escucho a ustedes. ¿Cómo yo escribiría la fórmula ahora en la celda C3? ¿Cómo quedaría la fórmula? Quiero hacer en cambio ahora una resta. Hay que tener en cuenta que la palabra resta, multiplicación y división no está guardada dentro de, como quien dice, la base de nombres de Excel, ¿sí? Entonces aquí debemos utilizar el operador de esas operaciones, ¿no? Tanto el de resta como el de multiplicación y el de división. Sabiendo eso, entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? ¿Quién me puede decir? O escribirla en el chat. Vamos, rapidito, por favor. Profe, igual, Listo. resta, abre paréntesis, A3, Ya. Un ratito. Un coma, ratito, un ratito, Escobar. Un ratito, Escobar. Un ratito. Le estaba diciendo que la palabra resta, la palabra multiplicación y división no está guardado como la palabra suma, ¿sí? En Excel no está guardada la palabra resta, ¿sí? Por lo cual no podemos operar de esa manera. Debemos de operar en cambio con los símbolos que son respectivamente de estas operaciones, ¿sí? Listo, ahora sí, Escobar. Otra cosa que tomar en cuenta. Vamos a trabajar ahora con los valores de la columna B, ¿sí? Ya no con la columna A, sino con los de la columna B. Entonces, ¿cómo quedaría ahora sí la resta? Quiero restar el valor de 26 menos 10. Entonces, ¿cómo escribiría yo mi fórmula? Ahora sí, los escucho. profe, una pregunta, el igual se le pone, De ley. Cada vez que aplicamos ya, una fórmula, de ley el igual. entonces va igual, menos, B3, ¿Por qué abre menos? paréntesis, no dice que va con el símbolo, Sí, ya, no, a ver, la voy a poner como usted me está diciendo. A ver, menos, dígame, siga. Continúe, vamos. o sea, eso es lo que entiendo, pues no sé, Ya, ya, tranquilo, continúe. eh, B3, Pero que ahora punto y paréntesis, coma, a ver, ¿lo dejo ahí nomás o sí, cómo? Ya, abre paréntesis, ya, B3, ya, punto y coma, ya, ahí va el símbolo de, ¿cómo se llama? de dólar, Ya, de listo. dólar y este C2, cierra C, paréntesis, C signo de dólar y el 2. sí, Listo. Y cierro paréntesis. Listo. Y doy enter, ¿no? sí. Listo. Listo, Cobar. Entonces, aquí si se da cuenta me da un pequeño error. ¿Sí? Este error significa que el valor que se está obteniendo no sabe de dónde lo estoy obteniendo o qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, para corregir la fórmula está casi bien, ¿sí? Claro, se basó a la idea de lo que, cómo escribimos la suma, ¿cierto? Casi bien. Pero ¿se acuerda cómo escribimos al principio la fórmula para hacer la suma? ¿Se acuerda? ¿Cómo la escribimos? El signo iba en medio. Entonces, solamente cambiamos esto. ¿Sí? Quitamos el punto coma y va el signo menos ahí en la mitad. ¿Sí? Entonces, ahí sí corregimos. ¿Sí? ¿Listo? Y ahí sí damos el enter. Y ahí sí da el valor. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta, cuando es una palabra reservada, sí, la palabra reservada va después del igual. ¿Sí? Pero cuando tenemos operaciones como resta, multiplicación y división, que son operaciones que no tienen palabra reservada, entonces se hace una operación tal cual como la hacemos de forma algebraica. ¿Sí? El número más el número menos tal cosa o por tal cosa o división para tal cosa. ¿Sí? Lo manejamos de la misma manera acá también en Excel. ¿Sí? Listo. ¿Y ahora qué debo de hacer para que me termine de hacer la resta para el resto de la columna? ¿Qué hago? Vamos rapidito, lo escucho. Se pone en un costado, profe, ¿En qué parte? donde está la línea verde. Donde está justo este cuadrante, porque línea verde está en todos lados.
Donde está el Sí, o punto sea, sí, verde. por eso en un costado, en un lado. Ya, listo. Ahí donde está ese cuadrito verde, ¿no es cierto? Que es como punto, listo. ¿Y qué hago ahí? Ya, ya. Le da hacia abajo. Ya. Puedo hacerlo, como dice el compañero Escobar, arrastrándolo, ¿sí? Pero lo mejor es darle doble clic, ¿sí? Damos doble clic y automáticamente se completa. ¿Sí? Así como cuando abrimos una carpeta y listo. Aquí si se dan cuenta me hace falta el último valor, hago clic en ese último punto y lo bajo. Y listo. Y termino la resta. ¿Sí? Listo. Ahora vamos con la parte de la multiplicación. Vamos a ver el valor. Bueno, voy a inventarme un valor cualquiera. Vamos a poner un valor 34, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora yo quiero multiplicar el valor que está en el valor de 16 con el valor de 34. Entonces, ¿cómo me quedaría ahora la fórmula? ¿Quién me ayuda? Vamos, es algo parecido a lo de la resta. A ver, Escobar, ¿me ayudas? Ya, igual, Listo. abro paréntesis, Ya. la numeración de la resta, Correcto. C3, Ya. se pone el signo de multiplicación, Sí, aquí sería el asterisco. Listo. este, con D2. D2. Sí, pero creo que ahí va el símbolo del dólar. Ya, listo. Recuerden, colocamos el signo de dólar solo porque es un valor fijo. Si no fuera valor fijo, no le ponemos el signo de dólar, ¿sí? Solo porque es un valor fijo. Listo, cerramos paréntesis y enter. Hay que tener en cuenta también, gracias Escobar, hay que tener en cuenta que yo también lo puedo hacer así como lo hago con paréntesis, también lo puedo hacer sin paréntesis y me da el mismo valor, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Listo. Y para hacer la multiplicación hacia abajo doy doble clic y listo, ¿cierto? Hago clic acá abajo y completo y ya estamos. Y por último la división, por ejemplo voy a poner 2 para dividir. ¿Cómo quedaría ahora la fórmula para la división? Es lo mismo que hemos hecho en resta, multiplicación y división, solo que se cambia el símbolo, ¿cierto? Entonces, igual, el valor anterior de lo que es la columna de D, que sería de 3 dividido, ese es el slash, para el signo dólar signo dólar 2, ¿cierto? Cierro paréntesis y doy enter. Y listo. Coloco aquí, doy doble clic en el punto y listo. Y tenemos ya los resultados. Bajo y ya estaría. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no hacemos la división, por ejemplo, C3 por 34? O la división D3 dividido para 2. Miren, por ejemplo, aquí tengo los valores de la multiplicación y de la división. La multiplicación me dice que es 3 y la división me dice que es 2. Bueno, estamos bien en la división. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en vez de 34 y le dijera, oh, me equivoqué, ya no es 34, sino que es 3, pero ustedes hicieron la multiplicación que aquí en vez de colocar D signo dólar, D signo dólar 2, pusieron C por 3, acá C3 por 3, C4 por 3, perdón, C3 por 32, C4 por 32, C5 por 32 y así sucesivamente. Y les digo, no, no era 34, era 3. Les va a tocar entonces cambiar celda por celda ese valor. Por eso es que aquí tomamos los nombres de la celda. Pero, por ejemplo, es el valor de 3. Yo había puesto 34. No sé qué hago, solamente le cambio a esta celda de valor y el resto lo hace solito. ¿Sí? Listo. Entonces, dejamos en 3 la multiplicación y 2 la división. Ahora, en la división me han dicho, me dice aquí que, por ejemplo, es con 2 decimales. ¿Sí? Entonces, vamos a seleccionar, ya saben, para seleccionar, me voy a colocar en la mitad de la celda que me aparezca esa cruz blanca gruesa, doy clic izquierdo y comienzo a bajar.
Primero me sitúo en la celda que voy a seleccionar, la celda E3. Me sitúo en la celda de la mitad. Doy clic izquierdo primero ahí, veo que me aparezca ese icono y luego doy clic izquierdo y comienzo a bajar. ¿Sí? Comienzo a bajar hasta la última celda que es E52. ¿Sí? Yo en la primera clase, en la clase del día miércoles, les había dicho que podemos aumentar o disminuir los decimales, ¿cierto? Eso lo podemos hacer aquí en la agrupación de número en la cinta de opción de inicio. Y tengo para disminuir decimales o para aumentar decimales, ¿sí? Normalmente siempre se trabaja con 2 decimales, entonces lo dejamos con 2 decimales, ¿sí? Para que quede todo cuadradito. Y listo. Y hasta ahí hemos terminado lo que son las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos haciendo las operaciones con valores fijos. Que si yo, por ejemplo, tengo aquí, por ejemplo, 45 y acá tengo 60 y quiero hacer una suma ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haría la suma? Igual, suma, abro paréntesis, el primer número que es la G7, ¿sí? Punto y coma, H7, ¿cierto? Como no son valores fijos, sino que es una suma cualquiera, le doy Enter y listo, y se hace la suma. ¿Sí? Si yo quiero hacer la resta entre esos dos valores, acá la multiplicación y acá la división, entre esos dos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo, igual que resto, la celda G7 menos la celda H7, doy Enter y listo, y tengo la resta. Multiplicación, lo mismo, multiplico siempre el igual. Cuando es una fórmula siempre no se olviden de colocar el igual. Porque si yo, por ejemplo, hago esto, G7 por H7 y doy Enter, miren, no me hace ninguna operación, ¿sí? Para que me funcione la fórmula siempre debo colocarle el igual. Si no, Excel no va a saber que es una fórmula lo que yo estoy colocando, ¿sí? Y por último la división, que sería lo mismo, igual G7 dividido para H7. He tomado valores cualquiera, ¿no? Doy Enter y listo. ¿Sí? Entonces, así es como realizamos operaciones de suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? La suma, utilizamos la palabra suma porque es una palabra reservada, una palabra que está guardada en Excel. Para la resta no hay palabra reservada, por lo cual le coloco el signo en medio de resta. En la suma, la multiplicación ocupo el asterisco en medio de ellos y en la división el slash. Puedo trabajar así como está aquí sin paréntesis o como lo he hecho acá con paréntesis. Ahora, ¿cuál es la diferencia en haber trabajado con la fórmula que tenemos acá en la parte izquierda? Es que lo hicimos con un valor fijo. Si se dan cuenta, por eso aumentamos el signo de dólar. Acá hicimos en cambio la suma y las restas con unos valores que van a estar ahí siempre, entonces yo no necesito aquí colocarle el signo de dólar, ¿sí? El signo de dólar lo coloco siempre y cuando queremos hacer operaciones con valores que sean únicos, un valores fijos, que todos los valores van a operar solo con ese valor, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda para poder continuar? Ya saben, levanta la mano si tienen alguna duda. Dígame, Ramírez Josué. Ingeniero, en la parte de la división me confundí un poco, para ver si me pueden explicar de nuevo. ¿En qué parte? Es decir, no sé qué parte me dice. En lo que La que estamos estaba, haciendo la práctica, ya, ¿qué parte? ¿Pero qué parte de la división? ¿Cuando aumenté los decimales o antes de eso? cuando estaba haciendo para que haga la sumatoria, o sea que ya divide ahí. Ah, ya la división, ya, la operación, listo. Ya, Escobar, ¿alguna otra pregunta? Vi que levantó la mano para de una responder a los dos. Profe, sí, es que lo que pasa es que estaba ahí haciendo paso a paso como usted iba, pero de un rato a otro por responderle a la pregunta que usted hizo, me quedé y no me salen las numeraciones. ¿En qué parte? ¿Lo que estaba haciendo yo aquí?
Esto, O sea, sí, desde el principio, desde la suma. no, eso nomás era para explicarle, no es lo que ustedes deben de hacer, eso solamente era para explicarle la diferencia entre lo que hice acá con lo que hicimos en la práctica, ¿sí? No es que deben de hacer eso, eso solamente es para que tengan en cuenta, ¿sí? Nada más. Ya, profe. Listo, ok, Escobar. A ver, para el compañero eh, Ramírez creo que era, ¿sí? Inge, disculpe, buenas noches, no se le escucha. ¿No se me escucha? Bueno, no sé qué pasará. Pero bueno, veo que la recepción está bien, ya que estoy hablando y si se me marca la parte de lo que es. A ver, déjenme ver si configuro un poco, a ver si aumento el volumen. Déjenme ver configuración, ¿dónde está? A ver, déjenme ver aquí. A ver, déjenme revisar un poquito lo que es. No, esto no quiero. Quiero ver el volumen de el audio para ver cómo está. ¿Dónde estaba esa parte? Wow, me olvidé dónde tengo la parte de lo que es. Bueno, a ver. No tengo en. A ver, no me acuerdo en qué parte. Y la vez anterior había hecho esto, pero no me acuerdo ahorita. Ya, a ver, ahí tengo nuevamente audio. Pero no veo la parte para ver si tengo buena salida de audio o no encuentro. No encuentro la parte donde puedo ver si está todo el volumen subido. Resumen, video. No encuentro. Pero bueno, lo que sí veo que tengo la recepción bien, ya que a lo que hablo se me presenta el color celeste. Bueno, con respecto a la división, lo que estamos haciendo es dividir para un valor fijo, lo mismo que se ha hecho con las resta, la multiplicación. Lo que se ha hecho es dividir el valor de las columnas D, los valores de la columna D, con un valor fijo que está en la celda E2. Para lo cual, de ley, para que sea una fórmula, se pone el igual, se abre paréntesis, la celda anterior, que era D3, dividido para la celda E2. Pero, lo que les estaba explicando acá a un costado, en estas operaciones de suma, resta, multiplicación, he utilizado el signo de dólar por la razón que estoy trabajando con valores que son fijos. Es decir, la columna A está haciendo una suma con un valor fijo que es de la B2. De los resultados obtenidos en la suma, hacen una resta con el valor fijo que está en la celda C2. Es decir, 26 menos 10, 27 menos 10, 28 menos 10, 29 menos 10. Para que sea valor fijo le aumentamos el signo de dólar a la forma. En multiplicación lo mismo. Multiplicamos los valores de la columna C con el valor fijo de D2, ¿sí? Por eso le colocamos el valor del signo dólar para hacer una multiplicación fija. Y asimismo la división, ¿sí? Mientras que acá tengo un valor en la celda G7 y en la H7 y hago la suma. La suma, como tiene su palabra reservada, le escribo igual suma y opero entre las dos celdas, G7 y H7. Y en la resta, como no hay palabra reservada, opero ¿con qué? Con el operador G7 menos H7, la multiplicación G7 por H7 y división G7 dividido por H7. ¿Cuál es la gran diferencia? Que yo puedo hacer también las operaciones sin paréntesis porque igual funciona, ¿sí? Pero la diferencia más grande es que no estoy utilizando el signo dólar. ¿Por qué?
porque estos dos valores los estoy operando en la misma línea y no estoy tomando en cuenta de que sean valores fijos. Si fueran valores fijos a los que voy a operar, ahí sí le colocaría el signo dólar. En este caso no, porque no van a ser valores fijos, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Esto solamente aquí era solo para explicar y que quede claro con lo anterior, ¿sí? Listo. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud para poder continuar? Ninguna, Inge. Listo, estamos claros entonces. Listo. Vamos a continuar con la siguiente práctica. Listo, ya tenemos hecho esto. Ahora vamos con la parte... Esto me dice... Ya. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Estamos recién por el punto 6. Al finalizar la primera columna, es decir, al finalizar la columna A, vamos a contar cuántos números tenemos. ¿Sí? Bueno, el resto ahí lo dejo. Para cuando revisen el video lo lean, voy a ir directamente a la práctica. Nosotros ya sabemos que tenemos aquí 50 números, ¿cierto? Porque nosotros hicimos la serie. Pero ahora, ¿cómo yo puedo hacer sin necesidad de contar esos números? Digamos que me haya saltado por ahí o algo haya pasado y no haya 50 números. ¿Sí? No, nunca sabemos, ¿no? De que se haya equivocado o nos hayamos equivocado. Pero ¿cómo saber si verdaderamente hay 50 números? Sería contarlos. Pero no lo vamos a contar nosotros de 1, 2, 3, no. Vamos a hacer que Excel lo cuente. ¿Cómo lo cuenta Excel? Nos colocamos en la celda que está vacía en la parte de abajo. Si fuera aquí a un costado sería así, ¿no es cierto? Si vamos a contar cuántos números hay aquí, aquí es fácil, 1, 2, 3, 4, 5. Ya sabemos. Pero si fueran más números, fuera lo mismo. Nos colocamos en la celda vacía. Vamos a seleccionar esos números, ¿sí? Esto solamente lo voy a explicar. Esto no es de la práctica. La práctica es acá abajo. Esto solamente se lo voy a explicar para que vean. Ya mismo le digo, hagan para que hagan eso. Esto de aquí, por ejemplo, lo que hay que hacer es seleccionar. Ya saben que para seleccionar hay que colocarse en la mitad de la celda, clic izquierdo y movemos nuestro mouse, ¿sí? Y soltamos. Y luego vamos acá a la siguiente opción inicio, a la agrupación modificar, damos clic en la flecha, y la opción donde dice contar números. Si damos clic ahí, contamos y miren, me sale que hay 5 números. ¿Sí? Automáticamente me los ha contado. Borro y doy enter. Lo mismo vamos a hacer acá. Aquí es facilito porque nosotros lo podíamos contar, ¿cierto? Pero en cambio acá son más números. Y no sabemos si estarán completos o no. Digamos que estén completos. Vamos a verificarlo. ¿Cómo hacemos? Vamos a seleccionar de abajo hacia arriba, es decir, en la celda A53 hasta la celda A3. ¿Cómo selecciono? Ya saben, ¿no? Me coloco en la mitad de la celda, verifico que me aparezca la cruz blanca gruesa, doy clic izquierdo y comienzo a subir, ¿sí? El mouse lo suelto cuando llegue al número. Si yo todavía no llego o me paso, no suelto el mouse. Bajo y cuando ya llego a la celda que es a la A3, recién ahí lo suelto. Yo todavía no lo he soltado. Miren que yo puedo bajar y puedo subir. Mientras yo no lo suelto, no termino de seleccionar. Perdón. Recién ahí terminé y ahora sí suelto. Y ahora sí me ha seleccionado desde la A3 hasta la A53. ¿Sí? Y ahora aplico la fórmula que vieron en antes. Vamos al siguiente opción inicio, agrupación modificar, doy clic en la flechita aquí arriba al lado de la autosuma y busco donde dice contar número. Doy contar número y miren, me aparece el número 50. ¿Sí? Vamos a ponerlo con negrita y aquí abajo le vamos a poner la palabra contar para saber qué operación fue la que hicimos. Contar le vamos a poner el color rojo, lo vamos a poner en negrita y lo vamos a centrar. Listo. ¿Sí? Y hemos terminado de contar, entonces sí hay 50 números de aquí hasta acá. ¿Sí? Listo. Entonces con eso siempre 50 números vamos a operar. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto en cambio me pide hacer una autosuma en la columna B. Entonces vamos a hacer lo mismo, solamente que ahora va a ser una autosuma. Hacemos lo mismo. Nos colocamos en la celda B53. ¿Sí? Observamos que nos aparezca la línea blanca gruesa, clic izquierdo y subimos.
hasta la celda B3, que fue el primer valor que se obtuvo. ¿Sí? La B2 no, porque era el valor que se operaba. La B3 sí, porque fue el resultado que está al mismo alto del valor de 1. A lo que llego ya a la celda B3, suelto. Y ahora sí procedo a hacer la suma o autosuma. Puedo darle clic aquí mismo donde dice autosuma, en la agrupación de modificar, o si deseo le doy clic a la flechita y le doy clic a la palabra suma. ¿Sí? Y miren, automáticamente se me completa. Pero como Excel es intuitivo, me dice, ya hiciste aquí una suma, entonces te voy a hacer una suma de todas las celdas que están, de todas las columnas que están al lado tuyo. ¿Sí? Eso lo hace Excel porque Excel es intuitivo, pero no quiero, lo voy a borrar, borro y borro, ¿sí? Y solo me quedo con el primer valor. Le pongo negrita y acá abajo le vamos a poner autosuma, ¿sí? A esa autosuma le pongo negrita, le cambio de color, le pongo color rojo, lo centro y listo, ¿sí? Y listo. Hasta ahí vamos a quedar por esta hora, nos vamos a desconectar y nos vamos a volver a conectar a la segunda hora, ¿sí? Nos desconectamos por favor y nos volvemos a conectar.